Eh, Esta es nuestra 11ª clase. El día de hoy, permítanme, alguien se está intentando conectar. Aquí está. Bien. Bien. El día de hoy trataremos de cubrir la mayor parte del contenido que, bueno, trataremos de ver lo que es la continuidad de funciones en un número, continuidad de una función compuesta y continuidad en un intervalo. Y también la continuidad de funciones trigonométricas y teorema de estricción. Son los tres temas que trataremos de abordar. Sin embargo, pues puede que nos quedemos un poco cortos con respecto al tiempo. En dicho caso, pues daremos continuidad en las próximas clases, así que no hay ningún problema. Ahora, hablemos un poquito de lo que conlleva lo que es la continuidad de una función en un número. Para ello tenemos una definición que, permítame, creo que alguien se está intentando unir. La definición que mencionaba antes es la siguiente. Se dice que una función f es continua en un número a si solo si se satisfacen las tres condiciones siguientes. Entonces aquí se tienen que satisfacer en primer lugar que f de a exista, esa es la primera condición. La segunda condición, que el límite de x que tiende a de f de x también tiene que existir. Y por último, que estos valores que mencionamos tienen que ser iguales. Esas son las tres condiciones necesarias para poder, en nuestro caso, hablar de continuidad. Así que cuando hablemos de continuidad vamos a entender esto, que se cumplen estas tres condiciones cuando hablamos de continuidad en un número. Ahora, ¿qué pasa si una de estas tres condiciones se incumple, o sea, no se cumple? Si por algún motivo tan solo una de estas condiciones no se cumple, entonces se dice que la función f sería discontinua en el punto A. Así que ahí tenemos pues esa definición también de discontinuidad. Discontinuidad sería que no se cumpla por lo menos una de estas condiciones. Bien, a continuación podemos ver un ejemplo. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Lo que estamos observando aquí es una función seccionada. Como pueden ver, esta función seccionada tiene una definición para el intervalo que va de 0 a 1, incluyendo obviamente los extremos, es un intervalo cerrado. Y también tiene otra definición para el intervalo que va para x mayor que 1. Así que tenemos esta definición de la función. Notemos que la gráfica de esta función pues es justamente la que tenemos aquí. Tenemos la gráfica, en el caso de 0 a 1, la gráfica es la identidad, o sea, es la función y igual a x. Y en el otro caso, de 1 en delante, la gráfica pues resulta ser 2 por x. Entonces ahí está definida en esa región. Ahora vamos a ver. Voy a ver acá si podemos graficarlo. También podemos usar software, por ejemplo GeoGebra, para observar esta gráfica. Entonces, veamos que aquí podríamos colocar, por ejemplo, ¿sí? Y acá la condición es que x esté entre 0 y 1. Entonces sería 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Entonces, para esta región, ¿qué pasa? La función se define como x. Ah, bien. Entonces se define para x. Se define como x, perdón. Y luego, si no, es 2 por x. 2x.
Bien, entonces tenemos esto. Ahora, aunque aquí me grafique esta parte, no quiero que se me grafique porque solo estoy considerando el primer cuadrante. Entonces estoy hablando de 0 a 1 y de x mayor que 1. Entonces esta parte, permítanme, alguien se está intentando conectar. Bueno, entonces esta parte vamos a quitar esto. Vamos a quitar esta condición aquí. Vamos a decir mejor sí. Y acá colocamos 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Entonces la gráfica sería x. En cambio, si nosotros tenemos que, bueno, aquí sería así, x mayor que 1, la gráfica sería 2x. Entonces aquí tenemos la gráfica. Entonces aquí comprobamos la gráfica. Esta sería la gráfica de nuestra función. Obviamente acá pues siguen persistiendo el problema de dónde está el abierto y cerrado aquí el dato, pero por eso tenemos aquí en la presentación esta gráfica. Notamos que aquí este punto está incluido porque aquí nos dice menor o igual, mientras que acá va abierto, no va incluido el punto. Ah, bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este problema? Lo que nos interesa, como mencionamos anteriormente, ya que estamos abordando el tema de continuidad, es saber si esta función es continua. ¿En dónde es continua o no continua? Pues el punto de interés que tenemos en particular es cuando equivale a 1. ¿Por qué? Porque justamente ahí vemos que hay un quiebre, hay un salto. Aquí es donde pues la gráfica se rompe y aquí es donde nos interesa por dicho motivo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar este punto y vamos a observar si se cumplen estas tres condiciones para determinar si en ese punto hay continuidad o hay una discontinuidad. Bien, entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, resulta que en este caso notamos lo siguiente. Entonces, hagamos el análisis. No es difícil de ver lo siguiente. Ustedes si analizan detenidamente la imagen, o mejor dicho, la definición de la función, van a notar que ya que 1 está incluido aquí, vean, 1 está incluido, en esta parte, en este intervalo. Bueno, ahí está 1. Perfecto. Entonces, ya que ahí está 1, ¿qué va a suceder? Resulta que cuando yo quiero evaluar en 1 esta función, o sea, por ejemplo, quiero evaluar c, quiero saber cuál es el valor de c cuando evalúo en 1. Cuando x vale 1. Bueno, cuando x vale 1, la definición de la función me indica que en x igual a 1, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar que la función va a ser x. Entonces aquí la función es x, así que sería 1. Sustituir aquí por 1. Así que c de 1 es igual a 1. Bueno, eso lo sabemos. Bueno, ya sabemos esto, ya sabemos que c de 1 es igual a 1. Lo que queríamos saber era si existía, pero ya que encontramos su valor, podemos decir existe. Existe, debido a que ya sabemos cuál es su valor. Bien, entonces venimos y ahora, segundo punto, nos interesa saber si el límite, o sea, ya sabemos que c de 1 existe. Eso ya lo sabemos. Es una de las condiciones que necesitábamos. Segundo punto, si el límite de x que tiende a 1 de c de x existe. Queremos saber si en realidad está
definido esto, si en realidad existe. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cuál sería la mecánica que seguiríamos? Bien, entonces venimos y nos apropiamos o nos aprovechamos, mejor dicho, de un teorema que ya hemos utilizado anteriormente. ¿Cuál era ese teorema? Pues si se acuerdan, lo habíamos mencionado, decíamos que límite de x que tiende a algún número a de f de x es igual a cierta cantidad de L, si se cumple. Bueno, esta es una doble implicación lógica que significa sí, solo sí. Entonces, si se cumple esta doble implicación lógica, entonces acá sería un sí, solo sí. Sí, solo sí. Sucede lo siguiente, sucede que el límite de x que tiende a por la izquierda de f de x es igual a L, y límite de x que tiende a por la derecha de f de x es igual también a L. Entonces, si se cumple esto, ya estuvo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a aprovechar esta definición. A partir de ella vamos a encontrar lo que es el límite por la derecha e izquierda, y así vamos a decir, en este caso, vamos a descubrir si en realidad existe o no existe este límite. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, entonces venimos y decimos, gráficamente se puede ver, pero queremos también hacerlo analíticamente. Entonces vean, por ejemplo, yo tomo un valor aquí, obtengo valores aquí. Las imágenes obviamente son las que están aquí, ¿verdad? Este es el coordenada en X y esta sería la coordenada en Y. Recuerden, en el plano cartesiano cada punto es la intersección de rectángulos, ¿verdad? De rectas aquí. Entonces aquí intersectamos estas rectas y aquí está el punto. Bueno, entonces venimos y acá nos vamos acercando más y ahora el punto está aquí. Luego nos vamos acercando más, cada vez más, y ahora el punto está por aquí. El caso es que vemos que entre más nos acercamos al número 1 en esta dirección, más tiende el valor hacia este punto, que es 2. Por otro lado, si nos acercamos en la otra dirección, pues la vuelta, se da la vuelta, ¿verdad? Aquí vean que no se tiende a ese mismo valor. Entonces vemos que entre más me acerco, en realidad el valor al cual me estoy acercando, en este caso es a este, que es 1. Así que gráficamente voy notando que los límites van a ser distintos, los límites laterales, pero en realidad me interesa la parte analítica, es la parte que, bueno, más me va a importar en este caso. Bien. ¿Cómo vamos a hacer la parte analítica? Bueno, nosotros tenemos el límite de x que tiende a 1 por donde, podemos decir por la izquierda, de f de x igual ¿a quién sería igual este límite? Bueno, sería el límite de x que tiende a 1 por la izquierda. Cuando estamos hablando de la izquierda de 1, ubiquémonos, ¿verdad? Aquí es la derecha. Habíamos dicho que en la derecha son números mayores a 1 y a la izquierda estamos hablando de números menores a 1. Entonces, cuando estamos hablando de la izquierda, estamos hablando de números menores a 1 y por tanto, como estamos hablando de números menores a 1, estamos hablando inmediatamente de este intervalo. Bueno, como estamos hablando de este intervalo, recordemos que la función, perdón, aquí f dice y es c en realidad. Bueno, la función c, ¿cómo se define en este intervalo? La función c se define como x en este intervalo. Luego, nosotros conocemos un teorema que se llama el teorema del límite de la identidad, que sería que el límite de esto sería simplemente evaluar aquí en esta x, cambiarlo por 1. Entonces, ahí evaluamos en 1 y ese sería el valor. Por otro lado, si nosotros calculamos el límite de x por la
de x que tiende a 1 por la derecha de c de x. Recordemos, estamos aquí a la derecha, entonces serían todos los valores mayores a 1. Entonces, x mayor que 1, ¿verdad? X mayor que 1. En esa región, la función pues tiene otra definición. La función en esta región se define como 2 por x. Y aquí podemos también utilizar un teorema que tenemos aquí y sería solamente sustituir aquí esta x por un 1 y esto se vuelve 2. Bien, entonces tenemos por un lado 1 y por otro lado 2. Observemos que aquí, según este teorema que estábamos observando, vale la redundancia, el valor del límite por la izquierda y el valor del límite por la derecha da el mismo resultado, que es L. Bueno, L aquí y L allá. Entonces en ambos lados da L. Caso que no sucede aquí, porque aquí me da 1 y por otro lado aquí me da 2. Entonces podemos concluir lo siguiente. Como límite de x que tiende a 1 por la derecha de c de x es distinto al límite de x que tiende al número 1 por la izquierda de c de x, entonces podemos decir que límite de x que tiende a 1 de c de x simplemente no existe y eso se denota de la siguiente manera: una e invertida tachada. Esto indica que el límite no existe. Entonces, ¿qué sucede acá? Ya que no existe este límite, se incumple la segunda condición que necesitamos para poder decir que esta función es una función continua. Y con una de las condiciones que no se cumpliese, decíamos que esta función pues era discontinua en el punto en cuestión. Por tanto, nosotros podemos concluir que c de x es discontinua en x igual a 1. Entonces, ahí hay discontinuidad en ese punto. Porque no se cumple una de las condiciones. La tercera, pues ya ni me molesto en buscarla, ¿verdad? Porque con una que no se cumple es suficiente, pero obviamente si no existe el límite, entonces no va a haber igualdad entre el límite y la imagen. Entonces ahí, pues tener eso en cuenta, ¿verdad? Ya aquí me detuve y ya puedo concluir perfectamente que C no es continua en el punto que estamos analizando. Bien. Ahora vamos con, bueno, ya tenemos este ejemplo. Permítanme, parece que alguien se está intentando unir. Bien, entonces estábamos justamente en este ejemplo. Ahora vamos a continuar. Vamos a abordar otro ejemplo. Aquí en las diapositivas también incluí una solución un tanto más directa. Aquí pues estamos hablando de que no se cumple la segunda condición. Ya explicamos el por qué no se satisface. Ya explicamos que el límite por la derecha y por la izquierda eran distintos y por eso se podía concluir que no existía pues dicho límite. Entonces ya tenemos eso cubierto. También se pueden tener problemas de aplicación como el que observamos en este instante. Este problema tiene que ver con ventas. Dicen que un mayorista distribuye un producto que se vende por libras o fracciones de libra, que cobra $2 por libra si se ordenan 10 o menos libras. Si se ordenan más de 10, el mayorista cobra $20 más 1.4 por cada libra que excedan de las 10. Bueno, por tanto, si ustedes compran X libras por C de X dólares, entonces C de X sería igual a 2 por X.
Sí, ¿verdad? Porque sería la cantidad que compramos por los $2, ¿verdad? Porque cada libra o fracción de libra costaría pues eh, esa cantidad multiplicada por 2. Bien, entonces esto es válido cuando estamos trabajando en el intervalo que va de 0 a 10. ¿Por qué? Porque el mayorista, bueno, el vendedor, a partir de que la persona compra 10 libras, empieza a dar un descuento si le compran más. Entonces viene y dice, ah, bueno, usted me compró 10 libras. Se las voy a dar a 20 las 10 libras. Pero si me compra otra, esa ya le voy a bajar el precio y le va a salir a 1.40. Entonces viene ahí, a partir de ahí él empieza a contar. Entonces, el modelo es el siguiente. Cuando sobrepasamos las 10 libras, tenemos que pagar los 20 fijos. Estos 20 son de las primeras 10 libras. Y a partir de ahí, por cada libra extra que compremos, vamos a tener que pagar $1.4. Entonces, el modelo es así. Este es el modelo matemático que describe bueno, el gasto que realizaríamos en caso de comprar ya sea 10 libras o menos, o inclusive comprar más de 10 libras. Entonces aquí tenemos pues el modelo matemático que me da como resultado el gasto que puedo llegar a tener dependiendo de la cantidad de libras que compre. Ahora, este modelo que tenemos aquí es lo que describe esta promoción y, por supuesto, lo que queremos saber es, ¿será que este modelo es continuo? ¿Dónde queremos analizar este modelo? Pues justamente donde cambia la definición de la función. ¿Dónde es que sucede este cambio? Este cambio sucede, si lo notamos, cuando x toma el valor de 10, porque por un lado aquí, cuando x vale 10, o cuando x, mejor dicho, está entre 0 y 10, la función se define como 2 por x. En cambio, si tenemos que x es mayor que 10, la función se define de otra manera distinta, que es 1.4 por x más 6. Entonces, vemos que hay diferencias. ¿Qué queremos hacer a continuación? Pues comprobar, en nuestro caso, que, bueno, comprobar que se cumplen las tres condiciones. Ahora, queremos, eso quisiéramos, pero en realidad es lo que vamos a intentar. Vamos a ver, vamos a observar si se cumplen. Si no se cumplen, pues lamentablemente es una función discontinua en dicho punto. Así que vamos a observar qué sucede. Bien, entonces venimos y me voy a ir acá. La función es, vamos a escribirla acá. La función es c de x igual a 2x si x está entre 0 y 10. Y 1.4x más, vamos a ver más, 4, más 6, perdón, aquí más 6. Si x es mayor que 10. Sí, tenemos una pregunta. Sí, ¿de dónde sale ese número 6? Sí, este sale por el modelo. Es que véanme, lo vamos a colocar aquí. Eh, lo vamos a escribir aquí. El modelo, pues ya sabemos que si compramos 10 libras o menos del producto que nos vendan, lo que vamos a pagar es lo que toca pagar, lo que pagaremos es
2 por X. La cantidad que pagaremos es 2 por X. ¿Por qué? Porque donde X es, bueno, X es la cantidad de libras prácticamente. X es la cantidad de libras. Bueno, ahí no hay problema, ¿verdad? O sea, es como, bien, yo compro por ejemplo, algo que valga 2 lempiras. Bueno, yo compro una galleta. Una galleta vale 2 lempiras, ¿no? Entonces, una galleta, 2 por una, 2. Entonces gasto 2 lempiras. Ahí no hay problema. Compro 2 galletas, por ejemplo, 2 galletas, 2 por 2, 4. Entonces ahí queda, es simple el modelo. Aquí es simple. Pero en el caso de que yo compre, si compramos más de 10 libras, más de 10 libras, ¿cuál es el modelo? El modelo sería, bueno, vamos a tener que pagar 20 por las primeras 10. Y por las otras vamos a tener que pagar, pues, en este caso, 1.4 dólares. Entonces sería 1.4 por X menos 10. Entonces vean que aquí, si compro en este caso 10 libras, bueno, aquí 10 menos 10 0, entonces mejor lo pago los 20. Si compro en este caso 11 libras, entonces vean, 11 menos 10 es 1. 1 por 1.4 es 1.4, entonces pagaría los 20 de las 10 libras primeras y 1.4 por la libra extra. Entonces ahí está el modelo, funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Resulta que aquí ustedes pueden multiplicar este 1.4 aquí por cada uno de estos términos. Bien, entonces venimos y escribimos 20 más 1.4 por X. Y luego aquí sería más por menos, menos. Y 1.4 por 10, 1.4 por 10 es 14. Eso lo pueden ver en la calculadora, pueden hacer el producto y verán que efectivamente es este el resultado. Ahora, yo como lo hago es porque yo creo que esto lo enseñan en la escuela todavía, que le enseñan a uno que si usted multiplica por un múltiplo de 10 acá, la misma cantidad de ceros que hay aquí se distribuye acá, o sea, se mueve aquí. Por ejemplo, aquí hay un 0, entonces este punto se va a mover hacia la derecha un espacio. Entonces esto me queda, se mueve aquí. Entonces, por ejemplo, si ustedes multiplican 14, 1.4 por 10, lo que va a pasar es que este punto se va a mover hacia la derecha la misma cantidad de veces que hay ceros aquí. Ojo acá, ¿verdad? Que tiene que ser múltiplo de 10. Entonces aquí sería 14.0, pero como el 0, bueno, en ese caso 14.0 es 14. Ahora, si multiplicaría 1.4 por 100, entonces lo que va a pasar es que el punto se va a mover 2 veces, 2 espacios. Y el espacio que quede vacío se va a rellenar con ceros. Entonces aquí esto sería igual a 140. Entonces se rellena ahí con ceros. Estos son truquitos que a uno le enseñan en la escuela, ¿verdad? Me parece que en la escuela es que los enseñan. No recuerdo dónde lo aprendí, pero creo que fue en la escuela. Bien, entonces aquí, ¿qué pasa? Luego de hacer esa multiplicación, noto lo siguiente. A 20 le estoy restando 14. Bueno, entonces sería 20 menos 14 es 6. Aquí sería 1.4 por X, ese solo lo copiamos. Y 20 menos 14 es 6, más 6. Y de ahí, así nos quedaría la expresión. Y este sería el resultado, ¿verdad? Así que aquí tenemos pues los dos casos. Por eso es que en el modelo que nosotros podemos observar aquí, permítanme, voy a cerrar esto. En el modelo que observamos aquí,
nos queda esto, más 6, debido al producto. Bien, luego de esto venimos y queremos ver si esta función es continua. Entonces, la primera parte de la definición es verificar si existe C evaluada en 10. Recordemos, eh, aquí es donde está el valor, bueno, aquí es donde está definida la función cuando x vale, en este caso, 10. Cuando x vale 10, la función se define mediante esta expresión, que es 2 por x, pero habíamos dicho que x valdría 10. Esto es igual a 20. Bueno, entonces hay que notar aquí dónde estamos trabajando, ¿verdad? Este 10 está en este intervalo, está incluido en este intervalo, así que aquí es donde tenemos que evaluar. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, queremos encontrar el límite cuando x tiende a 10 de la función c de x. Bueno, para esto nos vamos a auxiliar nuevamente del mismo criterio que hemos utilizado anteriormente, que era que si límite de x que tiende a una cantidad a o a un número a de f de x igual a l, esto es, perdón, igual a l aquí. Esto se da sí, solo sí aquí. Tenemos que, aquí se puede escribir un poquito más simple, ¿verdad? Límite de x que tiende a por la izquierda de f de x igual al límite de x que tiende a por la derecha de f de x, y esto pues igual a esa misma cantidad L. Entonces, si se cumple esto, entonces pues podemos decir que este límite existe y que va a ser L también. Bueno, entonces démonos a la tarea de calcular el límite por la derecha y el límite por la izquierda de 10. Trabajemos en ello. Calculemos. Vamos a ver aquí, a ver si lo escribo un poquito. Entonces calculemos límite de x que tiende a 10 por la izquierda de c de x. Ahora, ¿esto a qué es igual? Hay que recordar cómo se define la función en ese espacio. Entonces vamos a ver en este intervalo. Recordemos, estamos hablando, tenemos acá la recta numérica. Tenemos permítanme aquí, lo voy a dibujar mejor. Tenemos una recta numérica. Aquí tenemos el número 10. Cuando nos ubicamos acá son números mayores, acá menores. Entonces por la izquierda estamos hablando de números menores. Así que estamos hablando de esta función. Bueno, entonces venimos y aquí la función es 2 veces x. Aquí sería evaluar 2 por 10, que es igual a 20. Bueno, ¿por qué podemos decir o por qué podemos hacer esto? Bueno, se hace por el siguiente teorema. Límite de x que tiende a de m por x más b es igual a m por a más b. Entonces ahí tenemos ese teorema. Y aquí lo que hicimos fue sustituir simplemente por este 10. Bien. La b en este caso es como si fuese 0, ¿verdad? Así que ahí no hay ningún tipo de problema. Es como si la b fuese 0. Bueno, luego, ¿qué sucede? Tenemos que calcular también el límite por la derecha. El límite de x que tiende a 10 por la derecha de c de x. Por la derecha la función tiene una definición un tanto distinta. La definición es 1.4 por x más 6. Entonces ahí utilizamos este mismo teorema. Aquí sería 1.4 por 10 más 6, debido a esta misma, bueno, a este mismo teorema, que el límite de x que tiende al número a
de m por x más b es igual a m más b. Bueno, ma. Ahí no importa porque la multiplicación es conmutativa, así que podríamos colocarlo en cualquier orden. Bueno, 1.4 por 10 por la propiedad que les mencioné anteriormente, se corre acá el punto decimal un espacio, sería 14 más 6. 14 más 6 es 20. Bueno, entonces vemos que aquí el resultado es 20. Aquí también es 20. Entonces vamos a concluir lo siguiente. Vamos a hacer una diapositiva y decimos, note que, vamos a decir, note que, ¿qué tenemos que notar? Que el límite de x que tiende a 10 por la izquierda de c de x es igual al límite de x que tiende a 10 por la derecha de c de x. Bueno, entonces, por lo tanto, el límite bilateral existe, o sea, el límite de x que tiende a 10, sí existe, de c de x, y de hecho es igual a L, que en este caso es 20. Bueno, entonces ya tenemos eso. Bueno, hasta ahí no hemos terminado, porque todavía nos falta la tercera condición. ¿Cuál es la tercera condición? Bueno, para la tercera condición vamos a decir esto. Sabemos que C de 10 es igual a 20. Eso por el... Bueno, aquí lo podemos escribir así. Por 1, que es el primer inciso, sabemos que C de 10 es igual a 20. Y por 2, que es el segundo inciso, sabemos que límite de x que tiende a 10 de c de x es igual a 20. Por lo tanto, como sabemos que se cumple esto, vamos a notar que límite de x que tiende a 10 de c de x es igual a c evaluada en 10. Bueno, entonces ahora venimos por 1, 2 y 3, que son las condiciones, por 1, 2 y 3, concluimos que c de x es continua en x igual a 10. Entonces, en este punto hay continuidad. Sabemos que hay continuidad en ese punto y podemos decirlo pues ya que se cumplen las tres condiciones que habíamos enunciado en la definición. Bien, aquí tenemos las tres condiciones. Noten que las tres se cumplen, entonces podemos hablar de continuidad. Ahora la gráfica. ¿Cuál sería la gráfica para esta función? La gráfica es la que estamos observando aquí. Como ven, son funciones o es una función lineal. ¿Y qué significa eso de continuidad? Pues cuando hablamos de discontinuidad, muchachos, hay distintos tipos de discontinuidad. En particular, hay dos clasificaciones. Bueno, las que nosotros observamos, las que nosotros vamos a ver. Hay discontinuidades que son discontinuidades removibles y hay discontinuidades esenciales. Entonces, ahí tenemos dos tipos de discontinuidad. Ahora, dentro de discontinuidades esenciales también hay discontinuidad de salto, discontinuidad infinita, pero en este momento solo vamos a hablar de esas dos categorías. Cuando hablamos de
de una discontinuidad esencial, pues vamos a verlo más adelante, pero antes de eso, quiero mostrarles aquí. Vean que, por ejemplo, si aquí hubiese habido un agujero en esta función o un salto, por cierto, aquí acabamos de ver una función discontinua, ¿verdad? Lo comentamos en el ejemplo anterior. Perdón por esto, se me pasó. Esta es una discontinuidad de salto. ¿Por qué? Porque viene la función, termina aquí y después da un brinco para continuar. Entonces, esta es una discontinuidad de salto. Cuando están estas brechas aquí. Cuando están estas brechas, vamos a hablar de salto, discontinuidad de salto. Bien. Ahora tenemos aquí esta función y vean que no hay ningún tipo de quiebra. O sea, aquí donde teníamos la sospecha de que podría haber algún problema de continuidad, no hay ningún tipo de agujero, no hay ningún tipo de salto, como decíamos anteriormente. Entonces aquí vean que la función es continua, fluye. Entonces aquí no hay ningún agujero, no hay ningún salto. Vean que aquí pues es donde se unen las gráficas y precisamente pues esta función es continua. Esta sí es una función continua. Podemos ver que son funciones lineales, así que son fáciles de graficar debido a que, bueno, ya saben, por axioma de geometría y trigonometría, por 2 puntos pasa únicamente una recta, así que ahora necesitamos 2 puntos para conectar aquí. Bien, también noto que aquí lo que pasa es que hay un cambio de pendiente, o sea, es más que obvio, ¿verdad? Porque aquí, en esta región que tenemos acá, la gráfica o la función se define como 2 por x, donde la pendiente sería 2. En cambio, cuando tomamos un valor cuando tomamos valores que van de 10 a más infinito, la función se observa que tiene un pendiente 1.4. Entonces ahí, eso sería pues el comentario que tendríamos que decir por el momento. Bien. Entonces vamos a ver que existen algunos teoremas que nos van a ayudar a facilitar el trabajo en algunos ejemplos o ejercicios que vamos a realizar. Estos teoremas son importantes. ¿Qué me dicen? Me dicen que si f y g son dos funciones continuas en algún número a, entonces la suma también va a ser continua en ese número, la diferencia también va a ser continua, el producto también va a ser continuo y la división de estas funciones también, siempre y cuando la que va en el denominador sea distinta de 0 cuando la evaluamos en a. Bien, entonces esto es importante. La suma de funciones continuas es continua, la diferencia, el producto y la división también, o el cociente, como quieran llamarlo. Ahora, este teorema es importante. Este teorema lo vamos a utilizar en clases posteriores. Entonces, venimos y este teorema me dice que una función polinomial es continua en todo número. Es importantísimo esto. Sabemos que si una función es polinomial, es continua. Ya está. Una función racional es continua en todo número de su dominio. Entonces, eso también ya lo sabemos. Luego tenemos esto. Si n es un número entero positivo y f de x es igual a la raíz enésima de x, entonces, ¿qué pasa aquí? Si n es impar, pasa que f es continua en todo número. Y si n es par, va a suceder que f es continua en todo número positivo. Bueno, entonces, ¿a qué se debe esto? Bueno, vamos a un ejemplo particular. ¿Cuál ejemplo? La raíz cuadrada de x. ¿Qué pasa con esta raíz cuadrada? Resulta que si ustedes toman o consideran, en este caso,
un valor menor que 0 para x, ¿qué va a suceder? Va a suceder que en este caso, si x menor que 0, en particular, si x igual a -1, que es un número bien conocido, en particular, si x igual a -1, noten que la raíz cuadrada de esto, raíz cuadrada de -1, es un número complejo, es un número imaginario. Entonces esto sería igual, bueno, este es el número i, que todos conocemos, que lo hemos visto en álgebra. Así que, ¿qué pasa acá? Recuerden que en esta clase estamos trabajando con números reales, no con números imaginarios ni complejos. Así que, si ustedes consideran la raíz de x y toman un valor negativo como raíz de -2, van a obtener un número imaginario, cosa que no estamos trabajando aquí en el curso de cálculo diferencial. Así que por eso es que estamos hablando de que f es continua en todo número positivo, porque cuando hay raíces, en este caso, de índice par, va a suceder que estamos hablando bueno, por ejemplo, cuando digo raíz de 2, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo dos números que multiplicados, en este caso, bueno, vamos a ver así. Raíz de 2 igual a algún número x. Entonces, cuando yo elevo al cuadrado, estoy diciendo aquí que estos dos números multiplicados por sí mismos dos veces van a dar como resultado 2. Bien, entonces ahí, recuerden, esto me indica la cantidad de veces que se multiplica el número. Entonces, si yo tomo un índice par, como por ejemplo raíz cuarta de x, raíz cuarta, voy a igual a alguna cantidad y, resulta que voy a obtener que aquí sería y a la 4 igual a x. Entonces, multiplicando este número 4 veces, voy a llegar a que el resultado es x. Ahora, el detalle está aquí. El índice es par. Aquí el exponente es par. Recordemos, ley de los signos. Cuando tenemos la ley de los signos, nos dicen que más por más es más, menos por menos es menos. Entonces, si este número es negativo, vamos a obtener que aquí vamos a recibir un número positivo. ¿Por qué? Porque el índice es par. Si es positivo, pues obviamente un número positivo, porque el índice es par. Así que necesariamente tiene que suceder que lo que está aquí adentro tiene que ser positivo por fuerza, o si no, obtendríamos un número complejo. Bien lo dice su dominio. Cuando hablamos del dominio de esta función, decimos que lo que está aquí adentro tiene que ser mayor o igual a 0, cuando estamos hablando de dominio de esta función. Así que ahí hay que tener mucho cuidado. Bueno, ahora continuemos. Ahora, definición de continuidad. Este es parecido, muy similar a lo que era o a lo que es la definición formal de límite. ¿En qué se diferencian? Bueno, prácticamente la diferencia radica aquí. Aquí es donde radica una de las diferencias, y es que aquí en vez de L, si se acuerdan, L teníamos en la definición formal de límite, aquí tenemos f de a. Y esto pues nos dice que dado epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que si valor absoluto de x menos a menor que delta, entonces valor absoluto de f de x menos f de a menor que epsilon. Y esto se puede escribir como límite de x que tiende al número a de f de x igual a f de a. Entonces, esto es lo que nos está diciendo aquí. Esto se resume en esto. Aquí tenemos pues lo que nos quieren decir. Bien, continuemos.
Bueno, aquí vamos con la continuidad de una función compuesta y continuidad de un intervalo. Esta parte pues la podemos dejar para la próxima clase, pero introductoriamente les voy a decir esto. Aquí vamos a tener una propiedad muy interesante que va a justificar algunos teoremas que hemos visto anteriormente. Bueno, entonces vamos a continuar aquí. Para terminar, solo aunque sea voy a plantear un problema. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema que quiero resolver es el siguiente. Nos decimos, determine el valor de la constante K. Aquí vamos a decir, determine el valor de la constante K de tal forma que h de x sea continua en todos los reales, ¿verdad? En R, así escribimos. Si h de x es igual a, entonces aquí tenemos la definición de h de x sería igual a, aquí tenemos en nuestro problema, k por x menos 1, k por x menos 1, si x menor o igual que 2, y por otro lado, k por x al cuadrado más 1, si x mayor que 0, mayor que 2, perdón. Bien, de nuevo acá. ¿Cuál es el punto donde sospechamos que puede haber algún tipo de discontinuidad? Entonces, notamos que para la solución, sabemos que toda función polinómica es continua. De hecho, es un teorema que acabamos de ver. Para esto nos sirve. Entonces, este es un polinomio, es continuo. Este es otro polinomio, es continuo. Entonces, ahí no hay ningún problema. Por tanto, decimos que h de x es continua en todo R, excepto posiblemente en, creo que así se escribe, excepto, posiblemente en x igual a 2. Entonces aquí decimos, esta función es continua, esta también. Bueno, pero pasa que aquí en 2 hay un cambio de definición de la función. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sucede que puede ser que aquí haya una discontinuidad de salto, como la que vimos aquí anteriormente, un ejemplo, el primer ejemplo, creo. Aquí vean, esta función es continua. Por supuesto, es un polinomio. Luego, aquí hubo un salto, pero esta función también es continua. Entonces, aquí hay una discontinuidad de salto. Puede ser que en este punto que estamos tomando aquí haya algún tipo de discontinuidad de salto o que haya algún agujero. Bueno, el caso es que no sabemos y eso es lo que queremos saber. Así que vamos a comprobar si se cumplen las tres condiciones. Ahora, nos dice determina el valor de la constante K de tal forma que h de x sea continua en los reales. Ahora, para que h de x sea continua, se necesitan cumplir las tres condiciones. La primera condición es que como el punto que estamos considerando, en este caso donde es probable la discontinuidad que mencionamos, es pues x igual a 2. ¿Qué tal si decimos, bien, encontremos h de 2? H de 2, ¿quién es h de 2? Bueno, veamos acá. Aquí 2 está incluido en este intervalo, así que la segunda definición sería evaluar aquí. Entonces aquí sería h de 2, sería k por 2
menos 1, que es igual a 2 veces k menos 1. Bien, entonces ya tenemos lo primero. Tenemos por lo menos que h de 2 existe. Bueno, ya es un paso. Vamos con el segundo paso. Para el segundo paso hay que recordar siempre la definición. Bueno, el teorema límite de x que tiende a de f de x igual a L. Y acá va el sí, solo sí. Sí, solo sí. Sucede que límite de x que tiende a por la izquierda de f de x es igual al límite de x que tiende a por la derecha de f de x, y esto es igual a L. Entonces ahí es donde se cumple. Bueno, para esto necesitamos entonces calcular los límites laterales. ¿Cuáles son los límites laterales? Bueno, calculemos límite de x que tiende a 2 por la izquierda de h de x. Ahora, por la izquierda de 2, ¿cómo se define la función? Vamos a ver aquí. Por la izquierda de 2 se define como k por x menos 1. Entonces venimos, ¿sí? Por la izquierda de 2 la función se define como límite de x que tiende a 2 por la izquierda de k por x menos 1. Bien. Entonces acá, según teorema, aquí sería evaluar acá en 2, sería k por 2 menos 1 es igual a 2 veces k menos 1. Bien. Luego, por la derecha, luego, límite de x que tiende a 2 por la derecha de h de x sería igual a límite de x que tiende a 2 por la derecha de, si mal no recuerdo, es k por x al cuadrado más 1. Entonces ahí tenemos eso. Aquí pues tendríamos que sustituir, aquí sería k por 2 al cuadrado más 1. 2 al cuadrado es 4. Al final aquí esto es 4 veces k más 1. Entonces ahí tenemos esa parte. Entonces tenemos acá límite por la izquierda, límite por la derecha. Ahora, ¿qué necesitamos para que el límite por la derecha y el límite por la izquierda existan? Pues necesitamos que, en este caso, sean iguales. Perdón, para que el límite exista, ¿verdad? El límite bilateral. Para que el límite bilateral exista, en realidad, según la definición, necesitamos que límite por la izquierda igual a límite por la derecha. Entonces, eso es lo que queremos. Queremos eso. Por tanto, aquí decimos, bueno, aquí tenemos límite por la izquierda, límite por la derecha. El caso es que existen. Sabemos que existen porque ya los encontramos. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Sucede que queremos encontrar o queremos que exista. Entonces, para decir que existe, pues venimos y decimos, bien, para que límite de x que tiende a de h de x exista, debe suceder que límite de x que tiende a por la izquierda de h de x, bueno, a 2, ¿verdad? A 2, permítanme, me estoy generalizando acá, 2 es el punto de interés. Entonces aquí decimos a 2. Entonces decimos que a 2 por la izquierda de h de x debe ser igual al límite de x que tiende a 2 por la derecha de h de x. Bien. Entonces acá,
por la izquierda, ¿quién sería? Por la izquierda ya teníamos que era 2K menos 1, si mal no recuerdo. Vamos a ver aquí. Por la izquierda, 2K menos 1. Por la derecha, ¿quién es? Por la derecha, el valor es 4K más 1. Bien, entonces voy a despejar aquí. Vamos a despejar y observamos que puedo mandar acá a restar el menos 4K. Lo mando a restar aquí. Y acá mando a sumar este 1 que está restando, ¿verdad? Los cambié de... Este lo mandé a sumar acá y este lo mando a restar acá. Me queda menos 2K igual a 2. Luego, K es igual a 2 sobre menos 2. Y de este modo K es igual a menos 1. Bien. Para que límite de x que tiende a 2 de h de x exista, K tiene que ser igual a menos 1. Bueno, esa es una condición que necesitamos. De este modo garantizamos la existencia del límite. Sí, yo creo que ya nos pasamos del tiempo, ¿verdad? Ya es la hora. Bueno, vamos a dejar este problema hasta aquí. Luego, en la próxima clase, lo concluiremos. Voy a terminar por hoy.